Ya llega la entrevista afuera de agenda. Muy bien, 14 horas 16 minutos. Nos quedamos haciendo un poquito de rosca mientras escuchábamos ahí la versión de Lali Espósito de Vencedores Vencidos. Así que bueno, Emanuel, ¿Cómo estás? me dijiste que venís cansado, se te ve. Estoy un poco cansado, sí, han sido días agitados. Vengo de una gira por Mendoza. Estuve por San Rafael y por Maipú. Y bueno, ayer llegué a Córdoba y me puse a seguir las elecciones en provincia de Buenos Aires. Y bueno, hay algunas situaciones familiares que estamos atravesando un tanto complicadas, pero acá estamos. Algo que necesites, que alguna ayuda, apoyo, que No, oración, no. Oración bueno. para mi padre que la está pasando un poco mal, pero ya se va a poner mejor. Bueno, reversible. ¿Ah? Reversible. Esperemos. Bien. Bueno. Bueno, hablemos de lo bueno entonces, como Sí. decías, me causa gracia una gira por Mendoza que de otra vez terminó en Villa Allende. Eso, Mar del Plata, Villa Allende, sí. La gira aquí en Centro. Son las giras que es armadas con el criterio de lo que venga. Claro. Básicamente, que es actuar donde a uno lo llaman, no sé, y vamos armando de acuerdo a las invitaciones y a la necesidad también de actuar. Hay que actuar mucho. Estoy actuando mucho porque, bueno, hay que trabajar, creo que 2 o 3 veces más de lo que trabajamos antes para llegar a un poder adquisitivo que debe ser más o menos 3/4 de lo que ganábamos antes, de lo que teníamos antes, ¿no? Es una situación económica muy compleja la del país, que nos obliga a todos los argentinos y a todas las argentinas a triplicar el esfuerzo laboral, a sacrificar el descanso, ¿viste? A ya pensar que irte de vacaciones es un lujo y no un derecho. Y bueno, y formo parte de ese colectivo social que pedir empanada es un lujo. Pedir empanada es un lujo, exactamente, ¿viste? Que vos decís, estoy cansado porque estuve trabajando 10, 12, 14 horas, no quiero cocinar, me pido algo, ¿no? ¿Qué te va a pedir? Si no te alcanza, si te pedís algo, se complica la economía. Heavy, ¿viste? Es como, realmente nos han llevado a un lugar muy, muy hostil, económicamente hablando, socialmente hablando. Y por eso noticias como las de ayer vienen tan bien, ¿no? Son como, dan un alivio. No hay una mejora inmediata en la calidad de la vida, pero te mejora el ánimo porque me parece que genera mucha esperanza y además porque es ciertamente aliviador o aliviadora la certeza de que el pueblo argentino no está acompañando este proceso tan cruel, ¿no? Nos venían convenciendo, tratando de convencer mediante los medios hegemónicos, con el resultado de las elecciones presidenciales y todo, de que el pueblo argentino acompañaba esta crueldad contra los discapacitados, contra las personas con discapacidad, contra los jubilados, contra los médicos, contra los científicos, contra los docentes, contra los pibes. Esta crueldad generalizada como política de Estado que parecía ser avalada por un sector de la sociedad y que me parece que cada elección este año está demostrando que no es así. Sí, Diego, particularmente recién hablábamos con un antropólogo en la nota anterior, que sí, que hablábamos que se presentó más gente a votar, Sí. que revirtió la tendencia que se venía dando, se presentó más gente a votar lo que sería la oposición nacional, el oficialismo en provincia de Buenos Aires, bueno, y eso justamente, esos reprimidos, esos cagapalos, esa gente que no, a fin de mes, esa gente, bueno, se fue, votó y le dio el voto contra el gobierno nacional. Sí. Y no solo contra el gobierno nacional, específicamente a Fuerza Patria, sí, ¿no? Específicamente a Fuerza Patria, porque en 2001 había en contra del gobierno nacional, la oposición al gobierno nacional se expresó en una dispersión de voto. No es el mismo proceso, ¿no? En este caso me parece que no hay tal crisis de representación como vienen hace mucho tiempo tratando de instalar. No hay crisis de representación. De hecho, en el peronismo lo que hay es una muy fuerte discusión por quién conduce una gran representación. Y la elección el peronismo nacional. ¿Ah? El peronismo nacional. En el peronismo nacional, no tengo duda. Hay una
se ha instalado la idea de que hay una crisis de representación. Y no hay una crisis de representación, hay una discusión interna por quién y cómo se conduce una gran representación, porque la enorme mayoría de la sociedad, del pueblo bonaerense, ayer fue a poner su voto específicamente a Fuerza Patria, no a cualquiera. De hecho, era la diferencia con el tercero, cuarto, pero ni hablar. 4% sacó el final. No. Que para ellos es una barbaridad. Corre por mi cuenta. Digo, yo creo que para quienes vemos el experimento de Schiaretti como lo que yo realmente creo que es una prueba, perdón, un ejemplo de complicidad con el saqueo fascista neoliberal que lleva adelante Milei, porque es un intento de quitarle un poco de votos al peronismo nacional. Sí, es un montón. Pero sí, a ver, el peronismo nacional y a los propios descontentos de Milei, digamos, pues que no se vayan esos descontentos de Milei al kirchnerismo, se van con Provincias Unidas. Que es algo que se logró un poco en la región centro de la provincia de Buenos Aires, pero también es una enorme derrota para dirigentes como Julio Zamora en Tigre, ¿no? Que dilapidó un capital político gigantesco al unirse a este conglomerado sumamente raro de identidades políticas muy laxas que termina generando un ex gobernador de sello justicialista como Schiaretti festejando el triunfo de un gobernador de sello radical 100% cómplice de Milei, cuyos diputados y senadores le han votado todo a favor de Milei, y sin embargo Schiaretti, haciéndose el opositor a Milei, va y festeja el triunfo de Valdés en Corrientes, ¿no? Entonces, y me parece que la apuesta del intendente Tigre le salió muy mal, muy mal. Y por otro lado, la apuesta a la unidad del campo nacional y popular salió muy bien, creo, mejor de lo que vaticinaba cualquier ¿Por qué encuesta. Tienen que pasar tragedias para que el peronismo se une y el campo nacional en general? Porque para que se unieran atrás de Cristina hubo que haberle hecho un atentado. Para que se uniera de nuevo, Cristina tuvo que estar presa. Digamos, ¿por qué últimamente necesitamos tantos golpes de efecto para la unidad? Es que no sé si... Yo creo que antes del atentado también hubo un peronismo unido que le ganó a Mauricio Macri con gran contundencia en primera vuelta la elección. Y luego hubo una división ya dentro del gobierno por una cuestión de diferencia de criterio de cómo se tenía que administrar la economía del país y cómo se tenía que administrar, sobre todo, el gran determinante de la economía del país, que es la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Sí, ese sin duda fue el gran parteaguas. Eso fue absoluto. Un parteaguas que bueno, generó una división. Coincido con vos con que después del atentado hubo un momento de unidad, de síntesis. Creo que la otra tragedia que está generando la unidad y la síntesis es el gobierno de Milei, ¿no? Me parece que ese es también lo que está sucediendo. La prisión a Cristina, no sé si es tan determinante de un momento de unidad. Creo que sí hubo algunas manifestaciones de eso, pero se puso bastante en discusión, en crisis, si era o no el punto de inflexión para la unidad. Me parece que la enorme tragedia social que está ocurriendo con este gobierno es verdaderamente lo que convoca y lo que hace que hoy por hoy Guillermo Moreno, Máximo Kirchner, Sergio Massa, Juan Grabois y Axel Kicillof se puedan sentar en la misma mesa, ¿no? Habría que pensar si es la tragedia lo que genera la unidad o si, bueno, vivimos en un ciclo, en una historia argentina pendular, atravesada por esta cosa cíclica o pendular de que todo el tiempo está ocurriendo, todo el tiempo estamos saliendo de tragedias y después hay que vuelven a ocurrir y hay que volver a salir, volver a unirnos para enfrentar estos problemas. También considero que el peronismo enfrenta poderes concentrados sumamente hábiles para desarmar al propio peronismo, ¿no? Ellos han encontrado siempre la manera de desarmarlo, tentando a dirigentes con romper desde adentro y logrando siempre sus objetivos, ¿no?
han tentado a Randazzo, lo tentaron en su momento a De la Sota, a Schiaretti, a Sergio Massa, que luego volvió. Bueno, han sido muy exitosos en sus intentos de debilitar a una fuerza política que ha sido también la única capaz de enfrentarlos, ¿no? Que ha demostrado también que cuando logra esa unidad es capaz de enfrentar lo que parece invencible, ¿no? Porque esta avanzada fascista neoliberal del macrimileísmo parecía realmente invencible y hasta ayer, y bueno, y ahora los estamos viendo, ¿no? El peronismo unido los logró derrotar y con una diferencia que nadie vaticinaba, ¿no? Nadie esperaba esto. Digamos, se limpia de nubes el horizonte, pero digamos, hay que empezar a tirar petardo, me parece que no. ¿Cómo? ¿Empezará? A tirar petardo. No, para nada. Esto no hay que descansar ni relajarse. Hay que seguir construyendo una alternativa nacional y popular para no solo frenar. Creo que podríamos pensar que esta elección en Buenos Aires, lo que había pasado también en otras partes del país, sirven para frenar un poco esta motosierra, pero también hay que empezar a trabajar fuertemente para proponer una alternativa a esa motosierra. Me parece que no alcanza con frenar. También hay que pensar en una alternativa seria para recuperar, para reparar todo el daño que ha generado esta motosierra y para después también generar una Argentina mejor, tal como merece el pueblo argentino, ¿no? No solo se trata de frenar el daño, hay que también cicatrizar y también proponer un modelo distinto de país que yo soy de los que creen las claves están en el modelo que llevaron adelante en su momento Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ¿no? Me parece que ahí está la base de lo que tiene que volver a ser la Argentina. Si cantamos no pasa nada si todos los traidores se van con Massa y después ponemos a Massa de candidato. ¿Cómo crees que repercute en la gente eso? Mal porque 2 veces, aparte, nada más. Como Bueno, fue varias veces candidato a diputado, senador y ahora, bueno, la última. Sí, ahora no es diputado. No, sí, repercute mal porque hay una parte de la discusión política que claramente no ocurre en el territorio de las bases, que quedan desconcertadas cuando ocurren estos acuerdos. Pero también es cierto que las dirigencias se tomaron en su momento su tiempo de reflexión y fue una distancia de 10 años, ¿no? entre esa canción y la vuelta a la unidad, y que en esos 10 años pasó de todo. En esos 10 años se reconfiguró no solamente la decisión estratégica del peronismo, se reconfiguró el país, porque aquella división había ocurrido con un país soberano, desendeudado, con el salario en dólares recuperado, ¿no? Era el más alto de la región, un país en el que la discusión política era de mucho más alta calidad, lo que se discutía era mucho más fino que lo que se está discutiendo ahora, o lo que se empezó a discutir durante el macrismo, ¿no? Fíjate que en aquel momento la discusión iba en torno del impuesto a las ganancias, que es una discusión totalmente ausente en el presente. Era una discusión en torno de la democratización de la justicia, de la democratización de los servicios de comunicación. Era una discusión en torno de la democratización de las fuerzas de seguridad, del concepto de seguridad pública, el concepto de seguridad social. Esas fueron las cosas que fueron marcando las diferencias con el espacio del Frente Renovador en su momento. Era una discusión política, insisto, como más fina, en el sentido de que se discutían algunos detalles de cómo profundizar un modelo nacional y popular. Con Macri se empezó a discutir de nuevo la supervivencia de la patria, digamos. Se empezaron a discutir cuestiones mucho más básicas. El detalle ese, la discusión del detalle o la discusión de la sintonía fina, para usar una palabra. Saludos a Pau Candy. Claro. La sintonía fina. La discusión de la sintonía fina, bueno, ya no se podía dar, porque lo que está en peligro, y lo que está en peligro es
la patria misma, ¿no? La supervivencia misma de argentinos y argentinas. Digamos, estamos discutiendo fentanilo contaminado, estamos discutiendo regulaciones básicas que Sí. permiten la Sí, sí, supervivencia. el retroceso que hubo claramente Me parece que requiere es... hoy de una unidad medio de tragar sapo, a más Es no que poder, ¿no? sí, sí, puede ser que uno pueda entenderlo como tragar sapo. Yo lo entiendo como una unidad necesaria de todos los sectores populares que tienen que disolver algunas de sus Pero lo que diferencias de yo no quiero que sintonía fina. pase es el frente todos contra Macri, que fue Alberto Fernández. Yo no quiero que pase el frente todos contra Milei. O sea, no quiero repetir la experiencia. Yo quiero que Axel sea el candidato, sin duda. Grabois que sea el vice o en la Cámara de Diputados. Pero no como fue el gobierno de Alberto Fernández. Digamos, Pero ahí, una unidad hasta que huele me parece que no, porque va a volver a tener los mismos efectos y eso puede llegar a traer, digamos, ese famoso péndulo. tengo una diferencia ahí. Me parece que lo que falló en ese sentido fue la conducción de esa unidad, no la unidad. La unidad como estrategia para ganar las elecciones funcionó. Sí. Parecía imposible derrotar a Macri, se lo derrotó en primera vuelta. Un triunfo descomunal que generó muchísima expectativa, por supuesto. Y luego la conducción de esa unidad, que por el sistema, la tradición presidencialista de la Argentina, por el sistema presidencialista de la Argentina, quedó en manos de Alberto Fernández. Esa conducción, creo, fue fallida. Una conducción totalmente Sí, bueno, fallida. pero ¿quién lo puso ahí? Que entra... Sí, pero una vez puesto, todos los intentos de Cristina Fernández por corregir el rumbo del gobierno fueron interpretados como una especie de... Literalmente le dijo tomarle la lapicera. O sea, ya... por eso te digo, le dio la lapicera y no hubo un uso correcto de esa lapicera, no hubo un uso de esa lapicera en beneficio de los sectores populares, hubo un uso de esa lapicera en beneficio de los mismos sectores que se venían beneficiando durante el gobierno de Mauricio Macri, un uso de esa lapicera en protección de los mismos sótanos de la democracia que Alberto Fernández había jurado que iba a cerrar, ¿no? Digamos, el tipo había dicho que iba a acabar con los sótanos de la democracia y les terminó poniendo aire acondicionado, básicamente, ¿no? Entonces, ahí el error, yo no quiero achacarle el error de la traición al traicionado. El error de la traición es responsabilidad del traidor. Alberto Fernández se le dieron todas las herramientas posibles para que lleve adelante un gobierno de orientación nacional y popular. Y fíjate que las instancias del Estado que respondían a la conducción de Cristina Fernández de Kirchner son las instancias del Estado que la sociedad rescata como que funcionaron bien durante el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? PAMI, ANSES. No hay usuarios de PAMI que se quejen de la tibieza de Alberto Fernández, porque fue el PAMI con la libertad de elegir, fue el PAMI con los remedios gratuitos al 100%, fue un PAMI que creció en prestaciones, que creció en la calidad de atención, es un PAMI que asumió la responsabilidad de ser la obra social más grande de América Latina y que mejoró muchísimo el servicio en relación a cómo venía antes, incluso a gestiones anteriores durante gobiernos kirchneristas, ¿no? Y me parece que eso hay que valorarlo y hay que volver a discutirlo. Entiendo que la conducción de esa unidad delegada en Alberto Fernández no estuvo a la altura de las circunstancias. Creo que la unidad sigue siendo la herramienta para el triunfo y creo que si aprendemos del pasado, esa unidad tiene que estar conducida por una persona que no deje dudas de que será leal al movimiento nacional y popular, de que conducirá esa unidad hacia la discusión de la redistribución de la riqueza, ¿no? Bueno, acá el Lautaro Borghi, que es licenciado en antropología que estuvo antes que vos, nos manda unos mensajes. ¿Lo conoces? No, pero le mando un abrazo. Te lo presento, Lautaro Borghi. Bien. Probablemente lo conozca, no pido disculpas si estoy siendo maleducado. No, es un amigo personal mío, Bien. pero bueno, trabaja ahí en el Instituto de Cultura Aborigen. Bien. Necesitamos una unidad pragmática, no una estrategia eleccionaria. En parte fue culpa de Alberto, también hubo una cuota parte de responsabilidad de los otros sectores. En sectorizar en porcentajes de representación cada administración del Estado no se ejerció la autoridad y te mando un abrazo.
Bien, es una lectura muy interesante. Sin dudas, que esa estrategia electoral, que yo sí considero necesaria, porque me parece muy necesario ganar las elecciones, tiene que estar acompañado de lo que señala el compañero, ¿no? Por supuesto que esta vez la discusión política y programática tiene que ser mucho más profunda. Yo creo que sí había un programa en su momento, y que la gestión de Alberto, particularmente Alberto Fernández y el equipo que lo rodeaba, su equipo de confianza, fueron desleales a ese programa, ¿no? Nosotros, como peronistas, peleamos por la aplicación de un modelo económico justicialista, que está claro, que está definido, que está determinado, que está estudiado, que sabemos que funciona. Además, sabemos que funciona. Y de repente Alberto Fernández, tras ser elegido, se declara socialdemócrata, elige un gabinete económico de orientación socialdemócrata, y empieza a implementar un modelo más socialdemócrata que justicialista, sin políticas redistributivas, sin discusión sin discusión con los sectores que tradicionalmente han acumulado la riqueza en la Argentina, con una mínima discusión que encima terminó siendo muy negativo, porque hizo una fuerte marcha atrás con el tema de Vicentín, ¿no? Con un mínimo gesto que además terminó siendo dañino, porque termina haciendo marcha atrás, que creo yo que es peor aún que no discutirlo nunca, ¿no? Eso fue para los propios el parteaguas, digamos. Por supuesto, eso fue... Para los propios, para los nuestros, digamos. Lo del FMI fue para todos, pero Vicentín fue para los nuestros. Sí, porque fue más claro que lo del FMI. Yo en el FMI recuerdo que antes de leer el proyecto que se había votado, entré en el engaño de que se comenzaba un proceso de desendeudamiento, ¿no? De que el peronismo nuevamente iba a desendeudar a la Argentina. Entendí que ese era el espíritu del acuerdo con el FMI, y luego, cuando lo empezás a leer, y no, era una mera refinanciación con menos beneficios de los que te da tarjeta naranja cuando te quedaste debiendo 3 meses, ¿viste? Tarjeta naranja es mucho más generosa y tarjeta naranja por ahí no incurre en algo ilegal. El FMI había incurrido en algo ilegal, en algo contrario a sus propios estatutos, ¿no? Contrario a la Constitución argentina, contrario a las leyes nacionales, contrario al estatuto mismo del FMI. Y aún así no se logró ablandar una sola condición, no se logró congelar un interés, nada. Era como realmente una refinanciación totalmente perniciosa para la Argentina, y que además no lograba la independencia necesaria para tomar decisiones económicas que el peronismo siempre ha buscado, ¿no? Que no se puede tener una oficina del FMI auditando creo que venían cada 3 meses, ¿no? El acuerdo ¿Tenían una oficina dentro de Casa Rosada? Solían tenerlo, lo sacó, era en el edificio atrás de Casa Rosada, que ese fue donde Néstor fue a decirles: retírense, no les debemos nada. Pero el acuerdo que firma Martín Guzmán era con una auditoría cada 3 meses. O sea, cada 3 meses el FMI viene a ver si estás haciendo bien las cosas. Y el mismo Guzmán dijo pero que ustedes qué buscaban, qué pretendían. Sí, boludo, veníamos. Se suponía que eras discípulo de un premio Nobel, el caso de Culeado. Venías a revertir el código y hiciste lo mismo que de la Rúa. Bueno. Eso fue muy, muy decepcionante. Bueno, mientras buscamos la música y pensamos sobre las elecciones provinciales, vamos a dar los datos del tiempo, porque estamos en una radio, a pesar Me encanta. de que estemos charlando como si fuera el living de nuestra casa. Así que los datos de la hora: 14:40, 22 grados la temperatura, soleado. ¿Cómo te agarró el tiempo? ¿Viniste? Calorcito, hace calor. Salí sobreabrigado, sí. Diría. Bueno, viento a 14 kilómetros por hora, humedad del 34%, sensación térmica de 25 grados, visibilidad 10 kilómetros. El índice de los rayos ultravioleta 5. No sé cómo... Eso afecta mi vida no sé cómo muy positivamente hoy debido al resultado de las elecciones de ayer. Si no, no diría nada. Bueno, mira, a las 6 va a ser 22 grados y a las 8 17. Así que va a bajar. Hermoso. Así como...
Está para una cervecita así para arrancar la semana, no, un Fernet. ¿Vos sos de No, poner no, Fernet? estamos en campaña. Ahora a las 19 tenemos la Bueno. inauguración del Comando Capital en la seccional 13, así que nos vamos todos para la 13. No, no, no andamos. Ahora nos vamos a la música y Dale. ya volvemos. El dolor en el fuego más sagrado de hoy, y buscarás el amor en un rostro ciego de lo que ya no sos, Y quemarás el rencor en el fuego de un infierno precoz, y buscarás esa voz que te recuerde para siempre quién sos. y eso es así, ya lo verás. Hay gente arraigada solo a su mezquindad, en la desazón de no adueñarse del sol. Perdieron las alas de la fraternidad. Pájaro enfermo, sueña que vuela dormido, buscando en el cielo un sentido. Las nubes le hacen de nido fractal donde cantará. Quemarás el dolor en el fuego más sagrado de hoy, y buscarás el amor en un rastro ciego de lo que ya no sos. Y quemarás el rencor en el fuego de un infierno precoz, y buscarás esa voz que te recuerde para siempre quién sos. Podés resistirte a todo, menos a la tentación en tus modos. El amor es un sentir y también una idea. Menos sabemos, más sospechamos, y de aquí en más todo este en silencio. Camas hay cientos y en todas sueña lo mismo. Le besa la boca al abismo, perdido en ese erotismo irreal. Él cantará. Quemarás el dolor en el fuego más sagrado de hoy, y buscarás el amor en un rastro ciego de lo que ya no sos. Y quemarás el rencor en el fuego de un infierno precoz, y buscarás esa voz que te recuerde para siempre quién sos. Fuera de Agenda, un programa sin apuros. Ya llega la entrevista a Fuera de Agenda. Vamos a arrancar con otro segmento porque bueno, nos quedan pocos minutos, así no me olvido de pasarlo, que se llama La Pregunta Pendiente. El invitado anterior, un músico, se llama Javier Ana.
Que alguna vez tocó el Más Vale Nunca, no sé si te acuerdas. Más vale tarde. Sí, tuvo los Es- dos nombres. ¿El programa de Max? Sí. No, más vale tarde. Primero se llama Más Vale Nunca que Ah, tarde, mirá, y después puede se llamó ser. Más Vale Tarde Yo- que Nunca. Me acuerdo patente. Yo me sumé en Más vale tarde. Tuvo los dos nombres. Bueno, el músico Javier Ana, todos juntos, Sí. Javier Ana, nos dejó una pregunta pendiente para un próximo invitado que yo no sabía quién iba a ser. Ah, bien. Vos también te vas a tener que encargar de dejar una pregunta para un próximo invitado o invitada Dale. o invitade. Dale. Así que bueno, escuchamos la pregunta pendiente de Javier Ana. La pregunta sería, si hay que generar algún cambio social de mayor justicia y libertad, no en el sentido libertario, sino de liberación, ¿cuál sería la principal motivación a la cual se apuntaría, ¿no? Hacia lo social? No sé si se entiende o me he hecho cualquier cosa. Si le podemos redondear un poco para Redondear que un quede más poco. clara. El principal motivación del capitalismo es el dinero. Sí. Eso no es. Bueno, si uno intenta modificar las instituciones, si uno intenta ir al cuide de la cuestión, por ejemplo, yo toco la guitarra y saco discos, pero no gano plata con esto. Entonces, pero lo sigo haciendo. ¿Por qué? Porque me da felicidad, me da un sentido a mi vida y me relaciona con las demás personas. Dejo un legado y dejo algo en este mundo. Cuando yo quiero modificar lo social, ¿qué motivación sería contraria al deseo de lucro? Bueno, sería que, a ver, redondeemos un poco porque por ahí se está escuchando mal y da un poquito de vuelta. Sería que te impulsa a pesar de todo. Es la justicia social, digamos. No tengo dudas de que el principal impulso es el objetivo de la fuerza política con la que me siento identificada, ¿no? Que es la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo argentino, que se logra mediante la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. Respondo con la doctrina peronista porque también eso explica un poco por qué milito, por qué mi vida está atravesada por la política, porque creo profundamente en eso, ¿no? Creo profundamente en que la felicidad del pueblo argentino se puede lograr y ha sido lograda en momentos históricos que coinciden con gobiernos peronistas y que se puede lograr con ese modelo justamente, ¿no? Entonces, yo pensé que por donde apuntaba la pregunta al principio, pensé cuál sería la primera medida que habría que tomar y empecé a pensar en cuál sería la primera medida que habría que tomar. ¿Cuál sería la primera medida que hay que tomar, hermano? Aumento de salario inmediato. O sea, creo que el próximo gobierno tiene que plantear con las empresas algún tipo de acuerdo de condonación de aporte de capital o de algún tipo de impuesto para que ese dinero vaya de manera directa a un aumento de mínimo 500.000 pesos por mes para cada trabajador. Creo que hay que hacer una inyección urgente de dinero. Va en sentido contrario al espíritu de la pregunta del compañero, porque justamente él quería pensar en alguna instancia no lucrativa. Pero creo que hoy por hoy, con la manera en la que ha sido atacada la dignidad de la sociedad argentina, la dignidad del pueblo argentino, es urgente recuperar el poder adquisitivo, porque no se trata de recuperar poder adquisitivo para ningún lujo, ¿no? Se trata de recuperar poder adquisitivo para poner las 4 comidas en la mesa de la familia todos los días, durante todos los días del mes. Se están viviendo situaciones absolutamente desesperantes en familias de trabajadores, ¿no? Ya ni siquiera es lo que sucede cuando alguien queda fuera del sistema. Es gente que está dentro del sistema y la está pasando muy mal para llegar a las 4 comidas diarias, o no llega, ¿no? Madres que, otra vez, situaciones. Yo recuerdo cuando era pibe, mi vieja haciendo la famosa T-cena, ¿viste? Tratando de darle éramos 5 hermanos y mi vieja tenía que Ponerle pan al mate cocido para que se expanda. Exactamente. Sí. La tostada con mate cocido, la galletita de agua con mate cocido y esas situaciones, ¿viste? En la que ves la desesperación en su máxima expresión. Yo no me imagino mayor desesperación que no tener para darle de comer a tu hijo. Y eso se está dando. Entonces creo que es lo primero que hay que resolver. Y eso se resuelve con una inyección urgente de recursos
con un aumento urgente de salarios para los trabajadores. Creo que es lo primero que hay que hacer. Salario universal. Por supuesto, sí, hay que pensar en un salario universal y hay que pensar también en un aumento a los salarios de los trabajadores. Yo creo que el salario universal es indispensable porque... Expliquemos qué es. Expliquemos, digo, qué es eso. No, digo, claro, que haya un ingreso básico por existir, por ser argentino, por vivir en este país. Bueno, ¿no? Yo lo pensaba planetariamente, pero bueno. Sí, planetariamente está muy bien, digamos, pero claro, no podemos resolver, claro. No podemos resolverlo fuera de la frontera. Salario universal en Argentina sería un salario por habitar esta tierra, ¿no? Yo soy de los que entienden que... Para cubrir tus necesidades, ¿no? Para cubrir tus necesidades y además para permitir, digamos, blanqueando que tu existencia, tu trabajo es el que genera la riqueza del que la está acumulando. Claro. Digamos, esto de que el rico genera 100% su propia riqueza es un mito. Es un mito es un mito fascista, es un mito neoliberal, digamos. No existe eso. Nadie genera su propia riqueza solo. Y muchos de los millonarios en la Argentina han generado su riqueza a costa... Muchos, casi todos los millonarios de la Argentina generan su riqueza a costa del esfuerzo de familias pobres. Se está dando ya que los multimillonarios son herederos. Ya ni siquiera... Ni siquiera han tenido como que vos decís, bueno, el mérito de una invención, ¿viste? Una invención en el sentido de fuiste creativo para generar el negocio. Bill Gates y Steve Jobs crearon algo. Sí, creaste algo que le mejoró la vida a la gente. Bueno, mereces tu bien pasar. Ahora, sí. La hija no hizo nada. Claro, y es una de las multimillonarias. Exactamente, Galperin heredó una fortuna familiar y le copió la idea a Amazon. Yo no veo ahí un mérito como para que el tipo sea la persona más rica de la Argentina y que explote a sus trabajadores de la manera que las explota y que saque beneficio de la manera que saca, lucrando con el dinero de los argentinos. Entonces ahí, bueno, no me parece que sea que esté dado que el tipo merezca absolutamente lo que tiene y entonces quien nace en condiciones totalmente humillantes para la dignidad humana no merezca nada. No, yo creo que, digamos, si vivís en un país hermosamente rico como es la Argentina, con la capacidad de producción de riqueza que tiene este país, bueno, mereces vivir dignamente, ¿no? Yo creo que por amor a la patria hay que entender que los argentinos y las argentinas deben vivir dignamente, todos y todas. Bien. Bueno, recibiste una pregunta pendiente, dejas una pregunta pendiente. Bueno, no sabemos a quién. No sabemos a quién. Bueno, quien sea que esté del otro lado, me gustaría saber qué se puede hacer para cambiar la idiosincrasia conservadora de gran parte de la sociedad cordobesa. Bien. Yo cuando arranqué este programa lo arranqué en La Ranchada, era un micro dentro de otro programa, y me estaba acordando recién que yo siempre cerraba con una pregunta que justamente viene bien para lo que acabas de decir, para que también nos vayamos con eso. Te juro que me acordé ahora, no lo traía pensado de la casa. ¿Cuál es Córdoba? ¿Córdoba de las campanas o Córdoba del Cordobazo? Yo entiendo que siempre somos todos una disputa y Córdoba es una disputa entre ambas cosas, entre ambas versiones, ¿no? Durante gran parte de la historia ha ganado esa Córdoba de las campanas, conservadora, reaccionaria, y durante algunos destellos hermosos de la historia ha ganado la Córdoba del Cordobazo. Creo también que en algún momento con Quito Mariani, con el ejemplo de Quito Mariani, de Monseñor Angelelli, se puede lograr una síntesis popular, nacional y popular de la Córdoba de las campanas con la Córdoba del Cordobazo, ¿no? Que eso me parece que sería lo ideal, aunque claro, tendría mucho más componente de la Córdoba del Cordobazo que de la Córdoba de las campanas. A lo que voy es que no hay que prescindir de la tradición religiosa del pueblo, porque ahí habitan muchas cosas muy valiosas, pero bueno, creo que hay que militar para que esa Córdoba del Cordobazo vuelva a ser vencedora en esa disputa. Gracias, Manuel. Muchas gracias a vos. Nos despedimos hasta mañana a las 13 horas. Muchas gracias. Señores y señoras, niños y niñas, os esperamos a compartir el gran
Agenda, temporada 10, lunes y martes de 13 a 15 horas. Entrevistas, invitados en piso, información, análisis, música en vivo. Fuera de Agenda, lunes y martes de 13 a 15 horas por Radio Libre 92.7 y radiotáctica.com.ar.